Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 11 de diciembre de 2019 y esto es La Contracrónica. Alberto Fernández tomó ayer posesión de la presidencia de Argentina en un acto solemne celebrado en el Congreso de la República Argentina. El presidente saliente, Mauricio Macri, que perdió las elecciones de hace un par de meses, ha querido que la transferencia de poderes esta vez sea ejemplar, no como le sucedió a él mismo hace solo 4 años cuando Cristina Fernández de Kirchner, su antecesora y en buena medida su sucesora, porque Alberto Fernández viene con Cristina Fernández de Kirchner de la mano como vicepresidenta. Bueno, pues Cristina Fernández hace 4 años se negó a traspasarle el bastón y la banda presidencial. Fue un gesto bastante feo que dio bastante que hablar en los periódicos en aquel entonces. No ha querido cometer el mismo error Mauricio Macri y ha hecho que esto, al menos desde fuera, parezca algo ejemplar. Para Alberto Fernández, este gesto le ha venido muy bien, pero le va a hacer falta algo más que buena educación y buenas formas. Tiene por delante un toro bravo que ya ha embestido a su antecesor y lo ha hecho además de una manera muy dura y que podría terminar embistiéndole a él en los próximos meses, porque la situación económica es muy complicada y el Estado vive asediado por los vencimientos de deuda, tanto con los inversores privados que compraron bonos en su momento, como con el FMI, especialmente con el FMI, a quien se le adeuda buena parte del préstamo que Macri pidió hace ya más de un año. Lo pidió en junio de 2018 y luego posteriormente lo amplió en septiembre del año pasado. Y por lo demás, pues bueno, el resto de indicadores económicos adolecen de idéntica mala salud. Algo con lo que tendrá que lidiar el nuevo gabinete, que es, como no podía ser menos, lógicamente, es de corte peronista y que se hartó a hacer promesas durante la campaña electoral. Promesas que muy seguramente no podrá cumplir porque no tiene con qué pagarlas. El equivalente a la Virgen del Pilar en España es en Argentina Nuestra Señora de Luján, que es una pequeña imagen de arcilla que data del siglo XVII y que se venera en una basílica neogótica, así muy llamativa, especialmente desde lejos, porque la ciudad de Luján no es muy grande, la verdad, que está más o menos a unos 70 kilómetros al oeste de Buenos Aires. Pues bien, allí en Luján, o mejor dicho, en la basílica de Nuestra Señora de Luján, se acogieron a sagrado el domingo pasado Mauricio Macri y Alberto Fernández, aprovechando pues que ese día se celebraba la Inmaculada Concepción. Esto fue el pasado 8 de diciembre. Bien, allí se dieron un abrazo breve, brevísimo, pero suficiente como para que el lunes tapizase todas las portadas de los periódicos, tanto en Argentina como fuera de Argentina. Yo, desde luego, fue la primera noticia que leí sobre Hispanoamérica el lunes por la mañana, la imagen del abrazo. Los fotógrafos, eso sí, tuvieron que darse prisa porque fue una cosa rapidísima. Vamos, que no fue o no parecía, desde luego, lo vi luego en vídeo, no parecía un abrazo muy sentido, sino algo de compromiso. Con todo, es una buena noticia esto del abrazo. Andaban en Argentina, como siempre, peleándose por estas cosas, si lo había sentido o no lo había sentido. Eso es un poco lo de menos, que lo sienta o no lo sienta. El hecho es que en un país como Argentina, donde especialmente los peronistas siempre han visto esto de la política en clave de guerra, de nosotros o ellos, a ellos por supuesto hay que liquidarlos lo antes posible y que no vuelvan a gobernar jamás. El hecho mismo de que el candidato saliente y el entrante se den un abrazo, pues unos días antes de la toma de posesión, siempre es una buena noticia y viene a normalizar lo que debería ser una democracia. Es decir, consiste precisamente en eso, en que sale uno, llega el otro pacíficamente, sin derramamiento de sangre, sin acusaciones, etc. Bien, después de esto, de lo que sucedió el domingo pasado en la Basílica de Luján, Fernández ya se dispuso para tomar posesión, cosa que hizo ayer. Hizo ayer de una manera festiva para todos sus seguidores. Organizaron incluso una gran fiesta con concierto en la Plaza de Mayo, aunque eso sí, la toma de posesión no se hace ahí, se hace en el Congreso. Pero bueno, el hecho es que Alberto Fernández llega al poder en un momento muy delicado, ya lo anticipaba aquí, a raíz de la segunda vuelta de las elecciones. Venía a deciros que se iba a encontrar con una tormenta perfecta. Está, de hecho, Argentina en plena tormenta perfecta, y lo que quería este hombre era transmitir tranquilidad y armonía. Es decir, estamos metidos en un barco que zozobra, que tiene varias vías de agua abiertas, y tanto los de dentro
los votantes, los contribuyentes argentinos que están ahora mismo pues pendientes de que esto vaya bien, es decir, de convencerse de que han votado bien, la mayor parte de ellos. No olvidemos que las elecciones argentinas fueron unas elecciones en clave económica. Sin la crisis económica es improbable que Alberto Fernández hubiese ganado las elecciones. Ganó con autoridad, pero vamos, tampoco arrasó, ni muchísimo menos. Ha sido la crisis que empezó el año pasado la que ha terminado por pasarle una factura muy alta a Mauricio Macri. Ojo, no tan alta como él se pensaba. Él se veía ya en agosto, después de las PASO, en una situación bastante peor. Pero bueno, quieren transmitir esa tranquilidad a sus propios ciudadanos y sobre todo cierta tranquilidad a los acreedores de fuera, que habida cuenta de los precedentes que tiene Argentina, precedentes además muy cercanos en el tiempo, pues no terminan de creerse que esta vez el país vaya a evitar la suspensión de pagos, algo que algunos descuentan. Y lo digo que algunos descuentan, no sabemos quiénes, pero lo descuentan en tanto en cuanto el riesgo país, la prima de riesgo, ha subido de manera desaforada en los últimos meses. Eso lo que nos está diciendo de manera directa es que los inversores pues dan por hecho que lo mismo, no es seguro, pero lo mismo, cabe la posibilidad, una posibilidad alta además, de que el país termine declarando la bancarrota. Si esta se produjese, es decir, si nos encontrásemos de nuevo después de... Han pasado casi 20 años de lo del Corralito, estamos ya, no lo olvidemos, a casi en 2020. Si volviésemos de nuevo a una quiebra soberana, como la de hace casi 20 años, esto daría lugar a una crisis política de primer orden. Además, daría lugar a una crisis política no al final del mandato, del mandato presidencial del nuevo, del de Alberto Fernández, sino al principio. Y esta vez, evidentemente, pues ya no se la comería Macri. Él ya ha recibido todo el castigo que le podían proporcionar, que era sacarle de la presidencia. Más no pueden hacer que eso, por lo tanto se la tendría que comer Fernández, a quien le quedan 4 años por delante. Son una presidencia, caray, que parece poco, pero realmente 4 años en estas circunstancias van a ser larguísimos, especialmente el primer año. Y por supuesto, entiendo que Alberto Fernández pretende presentarse a la reelección dentro de 4 años. Vamos, sería lógico porque todos los presidentes, o casi todos, una vez han llegado, apuran las reelecciones si es que tienen un límite hasta el máximo que pueden. La última vez que el país quebró, los peronistas llegaron como salvadores. Esto fue a principios de la década pasada. Yo tengo edad de recordarlo, tanto el Corralito como todo lo que vino después, la emergencia de Néstor Kirchner, en fin, esos años, especialmente 2002, 2003, 2004, en los que Argentina estaba muy tocada y poco a poco pues fue sacando la cabeza. La fue sacando de la manera en la que ya todos sabemos, pero el hecho es que en el año 2006-2007 apenas se hablaba ya de crisis, había quedado en el pasado, había vuelto a entrar dinero por unas circunstancias muy peculiares y se había aparcado, ellos ya pensaban que para siempre, la amenaza de una nueva quiebra. Se encuentran ante una situación parecida, pero bueno, ahora mismo ya no tienen sobre quién cargar las culpas. Bueno, lo harán en el caso, pongamos por caso, toco madera para que no suceda, pero si sucediese que dentro de 6 meses o de 7 meses Alberto Fernández se ve obligado a declarar la bancarrota, pues ya no tiene, lo cargaría sobre Macri, obviamente, pero sería algo más retórico que otra cosa. Es decir, no podrían salir los manifestantes a protestar por Buenos Aires, por Córdoba, Mendoza, etcétera, contra el presidente en ejercicio, porque el presidente en ejercicio sería de los suyos. La última vez, en 2001, es que bueno, que de la Rúa tuvo que abandonar la Casa Rosada en helicóptero, no digo más, fueron los propios peronistas los que agitaron todos esos manifestantes para que saliesen a la calle. Esta vez, como vemos, es diferente y eso evidentemente se va a notar. Por un lado, los peronistas llegan al poder en medio de la crisis. Esto podría tener hasta efectos beneficiosos para la recuperación. Me explico. Si realmente una de las amenazas es la calle, y en Argentina la calle, los sindicatos, etcétera, son siempre una amenaza para el gobierno, pues son muy activos, esta vez tienen en el gobierno, en la Casa Rosada, tienen a los suyos. Así que se lo pensarán 2 veces antes de salir a fastidiar el invento a Fernández y Fernández. Eso por un lado. Es decir, tienen que asumir que si no gobiernan estos, van a gobernar los otros, con los que seguramente estén peor. Esa es una de las cosas. La otra
es que se encuentran con la caja vacía. Y esto creo, de hecho, que es la fundamental. Y la caja vacía hay un montón de deudas cuyos vencimientos se van a ir presentando a lo largo del próximo año y de los siguientes. Los mayores vienen en el año 2021, 2022, pero vamos, ya en 2020 tienen que hacer frente a vencimientos de deuda de ese préstamo que pidió Mauricio Macri en mala hora hace un año, hace más de un año, y que el FMI pues quiere recuperar evidentemente porque el dinero no es suyo. El FMI presta el dinero que le dejan, es decir, que los países partícipes del fondo colocan dentro de ese fondo. No es un dinero que pueda disponer el FMI a placer y si no se lo devuelven, pues no se lo han devuelto. Aquí no ha pasado nada, aquí paz y después gloria. Eso no lo puede decir. Y además de eso, en el caso de que decidiesen no pagar al FMI, se encontrarían con un problema todavía mucho mayor, porque se le cerraría ya cualquier fuente de financiación, recibiría sanciones, por supuesto, y eso acabaría de cuajo con cualquier posibilidad de recuperación en los próximos, 5 o 6 años, hasta que se pusiesen a buenas con el FMI. Los gobernantes argentinos, desde hace décadas, pues yo calculo que desde los años 40, 50, han salido, poner el salido entre comillas, es un decir esto de han salido, de todas las crisis económicas que se les han ido presentando, o mejor dicho, en la mayor parte de los casos que han provocado ellos mismos, han salido provocando inflación. Es decir, generando inflación, imprimiendo billetes, para que nos entendamos. Así, evidentemente, se sale, entre comillas, de nuevo, de una manera rápida y aparentemente indolora. No sé, si tú generas inflación, pues las deudas internas se diluyen. Al menos las deudas denominadas en la divisa local, en este caso en pesos. Esto es muy fácil de entender para cualquiera. Si yo, por ejemplo, debo 100 de lo que sea, 100 euros, 100 pesos, 100 rupias, cualquier unidad monetaria me vale. Y esa unidad monetaria se devalúa en un 10%, pues paso a deber 90. La inflación a los que deben dinero les viene estupendamente. Era uno de los trucos, que no solo es que lo haya utilizado el gobierno argentino, lo han utilizado todos los gobiernos desde que pueden alterar la moneda a placer, que es, la verdad, desde casi siempre. Entonces, esta es la manera en la que solían salir de las crisis cuando los acreedores básicamente eran internos, cuando no debían en el extranjero, o debían poco en el extranjero. Pero hoy el gobierno argentino tiene sus deudas, algo así como el 80% de sus deudas, denominadas en dólares, y esos, evidentemente, no los puede imprimir. El principal acreedor extranjero de Argentina es el FMI, el Fondo Monetario Internacional, que prestó 57.000 millones de dólares al gobierno de Macri hace 16 meses. Bueno, como os he dicho antes, el primer tramo fue en junio de 2018, luego posteriormente aquello se amplió, creo que al principio fueron 40.000, una cosa así, luego posteriormente lo llevaron a 57.000 ya en el mes de septiembre, cuando la crisis empezó, y todavía no se terminó de entregar todo. Es decir, faltan unos cuantos tramos que en función de lo que salga de la negociación, que actualmente está en curso, pues se entregarán o no se entregarán. Evidentemente, si este hombre, si Alberto Fernández, llega con malas caras y amenazando y diciendo que no va, que ya veremos si pago o no pago, pues esos tramos se quedarán bloqueados. No creo de cualquier manera que llegue con esas porque están las últimas. El Tesoro argentino está exangüe y necesita el dinero como agua de mayo. Bien, esto sucedió a mediados de 2018, cuando Macri hizo unos cálculos erróneos sobre la idea de que simplemente le hacía falta una pequeña inyección de dinero fuerte, fresquito, recién entrado, para equilibrar la economía y que ya a partir de 2019 esto funcionaría como la seda. Bien, se dijo en aquel momento, muchos especialistas, gente que sabe economía y no magia, vino a decir que esto era una carrera hacia adelante, que no tenía ningún sentido, que lo único que iba a hacer era complicar más las cosas y efectivamente así ha sido y ha pasado solo un año y medio desde que acudiese contrito y cariacontecido al FMI, a Christine Lagarde, que estaba todavía ella, a pedirles dinero. Bien, de estos 57.000 millones que se pidieron, se adeudan todavía 44.000 millones, que es, como veis, un auténtico dineral. Ahí es donde Fernández tiene el problema de los gordos, además, porque
no solo no puede crear dólares, entre las competencias del Banco Central de la República Argentina no está la creación de nuevos dólares, afortunadamente podríamos decir. Bueno, en el caso de que los pudiese crear, pues ya os podrían, ¿no? Estarían echando humo las impresoras del Banco Central de Argentina. Pero bueno, no puede crear dólares, sino que además el riesgo país, como os comentaba antes, se le ha disparado desde el mes de agosto. Pasó de 800 puntos, esto fue el 12 de agosto, a 1800 el día 13 de agosto, un día después. Ojo, tened en cuenta que esto fue justo después de las elecciones PASO. Las elecciones PASO, si mal no recuerdo, fueron el 11 de agosto de este año, aquellas elecciones en las que primarias obligatorias, en las que ya se vio que efectivamente se iba a producir sí o sí un cambio de gobierno en Argentina, y esto automáticamente, una de las consecuencias que trajo fue que la prima de riesgo argentina se disparó justo ese día. Bien, hoy se encuentra, o ayer por lo menos se encontraba, le echaba un vistazo en 2.200 puntos. Eso evidentemente tiene consecuencias. La primera de todas, y creo que esta está al alcance de cualquiera, no hace falta saber economía, es que con una prima de riesgo semejante, pues no tienes mucha credibilidad para pedir dinero por ahí. Pedir dinero, por ejemplo, para pagar el FMI. Esto es una cosa que hacen mucho los gobiernos irresponsables. Bueno, los irresponsables en general, el moroso, que le debe dinero a Pepito y entonces no tiene con qué pagárselo, pues le pide a Juanito y con lo que le da Juanito le paga a Pepito. Es lo que se conoce como una espiral de deuda en la que se meten pues los ludópatas, los drogadictos, los ministros de economía y demás de países, de prácticamente todos los países mal gobernados. En el caso de Argentina lo han hecho en más de una ocasión, supongo que lo seguirán haciendo, pero si alguna vez se quieren enmendar deberían dejar de hacerlo desde ya. No se puede pedir dinero para pagar, no se puede pedir préstamos para pagar otros préstamos. Bien, en este caso, aunque quisiese hacerlo, lo tendría complicado por eso mismo, porque el riesgo país es muy difícil, está muy alto y es muy difícil que te presten dinero, y si lo hacen es a unos intereses muy altos. Entras ya en el terreno esto de los buitres que llaman, ¿no? Es que son buitres que claro, entran a ganar dinero con los préstamos. Claro, esto es como el ludópata que al final tiene que pedir dinero en la esquina al usurero de la esquina, y el usurero de la esquina, aparte de ponerte un interés abusivo, pues eso, de usura propiamente, si no se lo devuelves te rompe las piernas. Pues esto, llevado a las finanzas públicas, vendrían a ser esos fondos buitres, que luego, años después, todo el mundo se queja. Bien, nunca hay que acudir al usurero, en ninguna circunstancia, y para eso uno tiene que aprender a vivir con lo que gana. En el caso del gobierno argentino, con lo que recauda. No va a poder tampoco tener muchas aventuras crediticias en el extranjero, porque no creo que haya demasiados que estén dispuestos, no ya a invertir, ni siquiera a prestar dinero a un gobierno con tantas posibilidades de que no se lo devuelva. Hay que ser un poquito suicida. Es cierto que si te lo devuelve ganas mucho dinero, pero el riesgo es grande, y estos fondos, no olvidéis que el dinero no es suyo, ellos tienen dinero que a su vez les han prestado. Bien, aparte de eso, esto implica también que los inversores huyen del país. Inversores, no fondos buitres, pues gente que ante el riesgo de una quiebra, pues automáticamente con su rosario de impagos, todo lo que conlleva una quiebra, si quiebra el soberano, pues vienen detrás de él todas las quiebras de las empresas. Bien, el tipo que iba a ponerse allí pues ya no se pone, evidentemente. El que iba a abrir una fábrica, o el que iba a invertir, que había visto una empresa que merecía la pena, bueno, pues extranjero, dice aquí, si a esto le metemos 100 millones de euros, pues la cosa puede arrancar, evidentemente ya no lo hace. Y la economía argentina, si de algo está necesitada, es precisamente de eso, de inversión. Es decir, gente dispuesta a llegar allí, a invertir su dinero, financiando empresas locales o, llevándose la suya propia. Vamos a ver una planta en Tierra del Fuego, por ejemplo, qué sé yo, porque allí la mano de obra pues no es muy cara y además está bien formada y hay seguridad jurídica, qué sé yo, las cosas que se hacen cuando se va a invertir por ahí. Esto, cuando tienes al soberano, en este caso al Estado, lo tienes en una situación tan complicada, pues te lo piensas dos veces. Bien, todo esto Fernández lo sabe, porque no es un crío, porque tiene ya bastantes años, porque no es tonto tampoco, en absoluto. Así que con la economía paralizada, he dicho paralizada y creo que estoy siendo bastante indulgente. La economía está en caída libre. Este año se prevé que, estos son datos de la CEPAL, que la economía argentina caerá un 3%. La única baza que le queda con la situación actual es la renegociación de la deuda. No pueden endeudarse mucho más, puede disparar más la inflación, pero esto no hará más que complicar las cosas, no tiene tampoco mucho margen fiscal, y para ello ha nombrado ministro de Economía
a un tipo nuevo, uno que no viene de la política, curiosamente, un tipo llamado Martín Guzmán. Este es un economista joven, tiene 37 años, es discípulo de Stiglitz. Yo la verdad es que no sé si eso tomármelo bien o mal. Bueno, la cosa es que este hombre, Martín Guzmán, no dudo de su formación en absoluto, todo lo contrario, este daba clase en la Universidad de Columbia y, bueno, es un tipo que tiene algo de renombre dentro de los economistas y ha decidido irse a ayudar a su propio país, acudió a la llamada que le hizo Alberto Fernández y se ha mudado a Buenos Aires. Ha preparado además un informe, un plan, mejor dicho, más que un informe para reestructurar la deuda argentina. Y lo presentó hace no mucho en las Naciones Unidas. El plan de Guzmán consiste en reprogramar los vencimientos. Vamos, es un clásico de una reestructuración. Y reprogramarlos para después de 2022. Así, tanto el año próximo, 2020, como el siguiente, en 2021, pues Fernández no tendría que hacer frente a pago alguno, al menos al FMI. Y así tendría tiempo de ir reordenando las cuentas dentro de casa. Falta, evidentemente, que la nueva directora del FMI, que ya no está Lagarde desde hace un par de meses, ahora es una economista búlgara llamada Kristalina Georgieva, nombre precioso este de Kristalina. Bueno, esta fue comisaria de la Unión Europea. Bien, esta mujer tiene que dar el visto bueno al plan, si es que le presentan el mismo plan los argentinos. Claro que todavía no se sabe, cosa que no es ni mucho menos seguro. ¿Por qué? Pues porque Argentina no es un deudor cualquiera para el FMI, es el principal deudor del FMI. Por lo que, en caso de un impago, y esa posibilidad existe, como os decía antes, el FMI quedaría seriamente tocado. Los partícipes del fondo se quejarían y lo harían con amargura, con gran amargura. Le pondrían contra la pared a la directora, a Georgieva. A fin de cuentas, ese dinero que han metido ahí es el que han sacado a sus contribuyentes. Ese es su dinero, vamos. ¿Y quién financia el FMI? Pues realmente son muy pocos países. Estados Unidos, Japón y los de la Unión Europea ponen ya más de la mitad de los fondos que tiene disponibles. El FMI tiene también más de la mitad de los derechos de voto, lógicamente. Pero bueno, la cuestión es que el dinero no es del FMI, así como tal, no es de Kristalina Georgieva. Y es de estos países que evidentemente no quieren perderlo. Así que es posible que el FMI se avenga a negociar, pero tal vez no en los términos que pregona Martín Guzmán. Es decir, que no sea exactamente ese plan que presentó el nuevo ministro de Economía. De cualquier manera, Fernández no podrá devolver ni un centavo, ya sea ahora o dentro de 3 años, cuando toque, si no pone la economía a funcionar de nuevo, porque ahora mismo la tiene parada, no, como he dicho antes, cayendo, sin margen para emitir deuda, o para subir más los impuestos, que ya están altísimos en Argentina, pues tendrá que escoger entre recortar gastos, esta es una posibilidad, sería la más razonable, o tapar el déficit con nuevos pesos, con más moneda, con inflación. Yo me inclino a pensar, habida cuenta de los precedentes, que hará lo segundo. Porque de casta le viene al galgo, a fin de cuentas. Ojo, que estoy convencido que en el caso de que siguiese Macri en el poder también haría lo segundo. Esto no es una cosa exclusiva de los peronistas. Tiene también que favorecerla con la actividad económica, porque tiene la economía paralizada. Es decir, la actividad económica privada, quiero decir. Para que, bueno, pues con esfuerzo esas empresas, los agentes económicos privados vayan sacando al país del marasmo. Esto significa que no deberá ir, por ejemplo, esta es una de las cosas, no deberá ir a por los exportadores, como ya hizo su vicepresidenta en el pasado. La mala relación entre Kirchner y los exportadores, pues era mítica. Los frió a impuestos, etc. Aquí también yo soy pesimista, no lo sé. Esto de piensa mal y acertarás. Porque la fuente principal de dólares es esa misma, la exportación, y es previsible que vayan a por ella para exprimirla como a un limón. Esto está íntimamente emparentado con otro de los problemas habituales del peronismo, y especialmente su variante kirchnerista, que es el poco aprecio que le tienen a la seguridad jurídica y al Estado de Derecho. Y esa es precisamente la base para que una economía funcione y prospere. Es decir, reglas claras, que no cambien caprichosamente a gusto del político y una administración lo más transparente posible. De entrada, Fernández ha vuelto a crear muchos ministerios. Ha creado 21 en total. Macri los había dejado solo en 11 y de seguida, eso es de entrada. Que en principio el número de ministerios no importa mucho. Puedes un poco hacer lo del acordeón, ¿no? Pero
que ha empezado de nuevo a crear, creo que Kirchner tenía incluso alguno más. Bueno, Macri los había dejado exclusivamente en 11, con eso le bastaba, pero lo grave que yo veo es a quien ha puesto de ministro. Es decir, muchos de los ministros que tiene, algunos por lo menos, eran ya ministros de Cristina, que vuelven con Alberto. Algunos vienen directamente de la Cámpora, que es esa agrupación de kirchneristas radicales que se montó hace 15 años el hijo de Cristina, su hijo Máximo, que en los buenos tiempos de Kirchner pues tuvo el Estado como si fuese un botín. Se repartían los altos cargos de la administración con auténtico desparpajo. En fin, no creo que parezcan, bueno, no son los mejores mimbres para cometer una reforma como la que tiene que acometer Fernández. Bueno, o la faena que tiene por delante. Ya veremos si hay reforma o no hay reforma, yo lo dudo. Pero bueno, habrá que esperar. No quiero tampoco ser excesivamente duro. Habrá que esperar a que se ponga a gobernar. Hasta ese momento, todo no son más que hipótesis. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Maxi, que es de Argentina, no es Máximo Kirchner, es un habitual de la contracrónica, no es la primera vez que interviene. Bien, pues Maxi nos cuenta algo que ha hecho el gobernador de Buenos Aires, un tipo llamado Horacio Rodríguez Larreta, y que por cierto es macrista. Que nos lo cuente él. Larreta, como primera medida en su nuevo mandato en la ciudad de Buenos Aires, subió los impuestos del ABL. El ABL es el servicio de limpieza de las calles, ¿verdad? Barrido, limpieza e iluminación. Y no tuvo mejor idea que, escúchate esto, atar el impuesto a la inflación. Literalmente van a subir el impuesto según suba la inflación. Entonces vos tenés un grupo de políticos que hacen subir la inflación para poderte cobrar más impuestos, lo que automáticamente hace subir la inflación, lo que hace que ellos cobren más impuestos. Es genial, es genial. Me encanta que tanta gente se haya creído esa verdura que vendió el macrismo, Cambiemos, de que eran un gobierno liberal, de que iban a mejorar las cosas, de que iban a cambiar las cosas. ¿Cómo pueden poner en marcha semejante máquina de corrupción y de empobrecimiento para la gente? Porque empiezan con el ABL, pero andá a saber hasta dónde pueden llegar. Bueno, Maxi, ya sabes que con las cosas de comer no juegan, de comer de ellos, quiero decir. La máxima de los políticos, lo he dicho muchas veces aquí, es: tú siempre ganas demasiado dinero y pagas muy pocos impuestos, y eso evidentemente hay que arreglarlo cuanto antes. Y claro, pues la manera de arreglarlo es subirte los impuestos para que ganes un poquito de dinero, porque ya ganas mucho. Bien, seguimos con John, que a raíz de la huelga general en Francia nos habla del poder que tienen los sindicatos allí. Hola, Fernando. Quería felicitarte por tu programa sobre la gran huelga. Ha sido un análisis clavado de la situación actual, una foto perfecta. Quería añadir que aquí en Francia, aunque los sindicalistas sean una proporción muy reducida con respecto a los trabajadores, empujan mucho a la gente a que deje de trabajar y a que deje de cobrar, para, mientras la gente no está cobrando, ellos ir cobrando, o indirectamente utilizar sus horas de delegación para estar en esas horas de huelga. O sea, siguen cobrando. Me parece bastante hipócrita por su parte. Luego quería añadir sobre las jubilaciones. Aquí en Francia hay una tasa que se llama la tasa de contribución social, que la pagamos todos, ya seamos las personas que estamos en activo en el servicio privado, en el sector privado, perdón, o las personas que están en el paro, o las personas que están jubiladas. Eso viene a ser un impuesto que nos cobran, aparte de la seguridad social y otras tasas que te van quitando de tu salario mensualmente. No te las piden, te las quitan. Y bueno, pues decir que un jubilado se está autosubvencionando su jubilación, porque si le están cogiendo un 8,3% de su jubilación para volver a implementarla en el sistema de jubilaciones, pues es bastante paradójico que te quiten para volver a dártelo y te lo vuelvan a quitar otra vez. Finalmente lo que hacen es quitarte. Entonces, bueno, eso en España no ocurre, y
y que cojan y decidan ahora de hacer una reforma sobre las jubilaciones me parece totalmente correcto. Quitar esos 42 sistemas de jubilaciones para hacer solo uno me parece simplificarlo enormemente, pero la gente tiene dudas porque hay una cosa que creo que se te olvida de decir, es que va a ser un sistema por puntos y que cada punto vale tanto. Y entonces eso habría que profundizarlo para que la gente en España o los hispanoparlantes puedan entender mejor cómo es el sistema de jubilaciones que propone Macron. Eso, bueno, te lo dejo a ti, que me parece que podrás explicarlo más ampliamente y con más tiempo, porque en 2 minutos no creo que me dé tiempo de explicarlo todo. Venga, un saludo y gracias como siempre. Pues sí, John, efectivamente no profundicé más en el tema de la reforma porque eran muchos los temas que tenía que tratar en solo 20 minutos, pero vamos, aparte de concentrar en uno los 42 sistemas de pensiones actuales, la reforma de Macron incluye también una nueva forma de cálculo de la cuantía de la pensión. No conocemos la partitura exacta porque aún no se ha llevado esto a una ley, por lo tanto no conocemos los detalles, pero sí cómo suena la música, ya que se ha hecho público un informe del que habrás oído hablar ahí en Francia, el informe de Le Boyer, que bueno, se llama así por su autor, que es un tal Jean-Paul Delevoye, este fue un ministro con Chirac. Bien, el informe prevé un sistema de puntos, mediante el cual pues, cada año cotizado devenga una serie de puntos, y sobre esos puntos se hace el cálculo. El sistema es mucho más justo que el actual, en el que, por ejemplo, pues un año trabajado como funcionario vale mucho más que uno trabajado en un taller de reparación de automóviles, por ejemplo. Y digo yo que a igualdad de contribución, igualdad de pensión. Bien, lo que va la reforma de Macron es dirigida en ese camino. Pero bueno, es lo que comentaba ayer, los que protestan son esencialmente los que pierden privilegios, unos privilegios que no serían extensibles a toda la masa laboral, como piden algunos, ¿vale? Pues si están también los maquinistas de ferrocarril, porque no todos hacemos lo mismo, que se extiendan esos privilegios a todo el mundo y así dejan de serlos. Ya, cierto, pero es que entonces no habría con qué pagarlos. Bien, vamos ahora con Luis, que a cuenta pues también del programa de ayer sobre las huelgas en Francia, saca otro tema, el de la liberalización del ferrocarril en Europa. A raíz del programa este de las pensiones en Francia, de las huelgas que están teniendo, has hablado de la empresa SNCF y me he acordado de un tema que no se está hablando mucho en España, y es el tema de la liberalización del tren. Lo que quiero decir es que a mí me hace gracia que se hable de la liberación del tren en España y entren empresas públicas a competir contra otra empresa. O sea, me hace gracia que sean empresas públicas de otros países a competir contra la que está en el país donde que se ha liberalizado. Es un poco eh, extraño, ¿no? Un poco falsear la liberalización, porque encima les pagaremos como clientes y podrán reducirse incluso impuestos. No sé, han entrado la francesa y Trenitalia a través de Iberia con Air Nostrum. Y me parece un tema bastante interesante y bastante para la contracrónica, porque, vamos, que te digan que tienes que liberalizar para que entren en juego otros competidores y que te vengan dos competidores que son públicos. O sea, es que no te está viniendo, por ejemplo, Italo, que hay en Italia, que es una empresa privada bastante interesante. Ojo, que Trenitalia, puedo decir que la parte de la alta velocidad es bastante buena. Gracias también a Italo, que les ha hecho competir y reducir costes y bueno. Pero bueno, es un poco no sabría decirte si hipócrita, cínico, ¿no? O sea, te obligan a liberalizar y después permites entrar a otras empresas públicas. Pero bueno, y en cuanto al tema este de lo de las pensiones, bueno, lo único que puedo decir es que parece como que los franceses, si no tienen una huelga o no se dedican a tirarse piedras, no son franceses, porque vamos, no he visto gente que no le guste tanto las huelgas. Vamos, hombre, yo te voy a decir una cosa, yo si fuera de correos y si trabajara en correos y me quisieran quitar los 2 meses de vacaciones que tienen allí, a lo mejor yo también me lo planteaba. Pero bueno, la verdad es que Francia tiene a los sindicatos, pues oye,
demasiado fuertes, excesivamente fuertes para lo que hacen. Pues nada, un saludo y dale duro. Bueno, ese mismo va a ser el caso de España. A ver, como bien dices, va a entrar la propia SNCF y Ferrovia dello Stato, vamos, Trenitalia, que entran con 2 socios locales. En principio, Renfe puede hacer lo propio en otros países de Europa. Es decir, puede buscar un socio en Bélgica, qué sé yo, en la misma Francia y entrar en ese mercado. Pero claro, Renfe es muy pequeña al lado de un gigante como es SNCF. De hecho, las compañías ferroviarias estatales deberían ser privatizadas todas y devueltas a la sociedad civil. La nuestra, Renfe, se la inventó Franco, es de las pocas cosas del franquismo que quedan. La Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. Antes las compañías ferroviarias, antes de eso, eran privadas. De hecho, la Red Ferroviaria Española la construyeron básicamente 2 grandes compañías, los Ferrocarriles del Norte y la compañía MZA, especialmente la segunda mitad del siglo XIX. A principios del siglo XX ya la red estaba prácticamente terminada. Pero vamos, que si no hay aerolíneas estatales, ¿por qué tiene que haber compañías ferroviarias estatales? Habiendo como hay un mercado y un montón de empresas deseando entrar en él. O sea, dicen que el tren es un servicio público, y es cierto, claro, pues que también lo son los aviones o los supermercados, y nadie pide aerolíneas o supermercados estatales. En fin, vamos a continuar, vamos ahora con Sebastián, de Colombia, que tiene una cuestión sobre los antidisturbios. Soy colombiano. ¿Qué días estuve escuchando tu programa sobre la situación que está pasando en Colombia? Muy acertada la forma en cómo presentaste la información, te felicito. Hace poco se reveló a la opinión pública el número de heridos de policías y manifestantes. El día de ayer, un manifestante que fue herido durante un procedimiento del SMAT murió. Entonces toda esta situación ha reavivado un debate en mi país acerca del desmonte del escuadrón antidisturbios. En mi país se llama SMAT. Mi pregunta para ti es, o más bien me gustaría saber cuál es tu opinión frente a este tipo de propuestas. Desmontar el escuadrón antidisturbios, ¿qué se debe hacer con este tipo de grupos cuando no cumplen con los protocolos o cuando la misma naturaleza de las protestas hacen que estas situaciones extremas se desarrollen? ¿Qué solución ves o qué opinión tienes sobre esto? Y nada, muchas gracias por el programa, es algo que escucho todos los días, en el transporte suelo ponérmelo y un placer. Bueno, Sebastián, para eso tenemos la ley. Si un agente de policía, sea antidisturbios o no sea antidisturbios, se extralimitan sus funciones, pues debe enfrentar las consecuencias legales que se deriven de ello. Pero claro, de ahí a suprimir el cuerpo de antidisturbios, pues me parece que va un trecho muy largo. Los antidisturbios son necesarios, porque a veces hay disturbios. No os gustaría que no hubiese nunca, pero es que a veces los hay. Y es necesaria la intervención de profesionales de eso para disolverlos. Evidentemente por la fuerza, porque quien ocasiona disturbios no actúa de manera precisamente pacífica. En el caso de que esos agentes de policía cometan abusos, pues se denuncia, se investiga y que el peso de la ley caiga sobre el que ha perpetrado ese abuso. Ahora bien, dar porrazos o tirar botes de humo no es un abuso. En el caso de un antidisturbios, eso forma parte de su trabajo. Siempre que sea el porrazo o el bote de humo, pues haya propinado el porrazo de manera proporcional a la amenaza que tiene delante. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de la huelga en Francia. Las reivindicaciones de los huelguistas son perfectamente entendibles. Mantener los privilegios sobre otros y a costa de otros. Y sus herramientas negociadoras son totalmente eficaces. Colapso de París y del país entero si es necesario. Y ahí está el presidente francés, teniendo que elegir entre los desastres presentes y los desastres futuros, con la tentación de elegir los desastres futuros, como hicieron todos sus predecesores, pero con la sospecha de que los desastres futuros son inminentes y le pueden tocar a él. Elija lo que elija, él pierde seguro. Los huelguistas acabarán perdiendo sus privilegios por ruina, seguro. Y los contribuyentes franceses seguirán perdiendo, saqueados por encima de sus posibilidades, a deuda, seguro. Un gran saludo de Pizarro. Hasta aquí ha llegado la contracrónica de hoy, queridos amigos. Ya sabéis, mañana jueves vuelvo por aquí y espero encontraros al otro lado. Hasta mañana, amigos.